Buenos días, me presento, soy la alumna Cristaldo Grecia del segundo año del profesorado en nivel inicial en la Escuela Normal Superior número 11. Hoy voy a estar defendiendo mi segundo parcial de la Cátedra de Lengua y su Enseñanza 1 a cargo de la profesora y licenciada Juana Gómez. Daré una introducción al tema que voy a abordar, voy a hablar todos los temas trabajados en el año, me voy a guiar en 3 ejes claves que son la oralidad, la lectura y la escritura. Bien, sin más preámbulo, comencemos. Voy a empezar a hablar sobre el eje de oralidad. En este caso voy a mencionar a la autora María Luisa Miretti, que ella se encarga de las características lingüísticas del niño, que estas son las fonéticas, la léxico-semántica y la morfosintáctica. Bien, el niño cuando ingresa a la sección de 5 años ya sabe hablar. Su repertorio lingüístico está conformado por todas las variables que el adulto y su entorno le han permitido. Según Fernández, el niño de 5 años es un gran charlatán, ya que habla todo el tiempo. Habla con él mismo, habla con personajes imaginarios, habla con sus juguetes, habla con su madre, con su padre, sus hermanos y otros niños de su entorno. Pregunta todo, quiere saber todo, indaga, investiga. Está activo en su proceso, en otras palabras. Sus características fonéticas son que el niño reconoce e interpreta todos los fonemas de su lengua materna. También hay algunas dificultades con la R, con la doble R y con la X en posición interna, pero la sustituyen con otros sonidos próximos. Vendrían a ser la D por la doble R y la Q por la X. Otra dificultad también aparece en la metatesis, en la metatesis con ar, por ejemplo. Armario lo dicen llevallo. Otras asimilaciones vendrían a ser güeño por bueno. Estas dificultades aparecen porque no hay reflexión sobre la lengua. Dependiendo de los contextos geográficos o socioculturales del niño, hace cierta inhibición o elisión a ciertos fonemas. Los más frecuentes son la R y la S finales. Por último, es común que el niño hable como de manera interna o entre dientes, ya sea porque tiene vergüenza o porque puede ser que es un hábito propio del niño. Bien, seguimos con las características léxico-semánticas alrededor del niño de 5 años. Bien, cuando el niño comprende y usa una palabra en un contexto determinado hasta su dominio y aplicación de esta, se produce un progreso léxico-semántico. Bien, las palabras suelen tener un campo muy amplio y de significado abierto. Esto crea palabras fantásticas o bien las inventa a partir de las analogías que el niño realiza. Por ejemplo, dice fútbol por fútbol. Como influencia del medio escolarizado, va incorporando el léxico curricular. Esto vendría a ser como las matemáticas. Bien, ahora abordaremos lo que es las características morfosintácticas. En este nivel el niño realiza las estructuras sintácticas de la lengua. Hay un sintagma nominal sujeto y un sintagma predicado. En este nivel predominan las oraciones simples que se van complejizando. También predomina la yuxtaposición y la coordinación por la subordinación. En la coordinación predominan las adversativas con pero y las capulativas con y. Se puede decir que el sistema morfológico está adquirido, es decir, que está logrado mediante las analogías
y que hace el niño, o también por las imitaciones que éste realiza. No podemos cerrar este tema de oralidad sin hablar de la importancia que tiene el juego en el nivel inicial, ya que mediante o a través de este el niño puede lograr expresarse, expresar cómo se siente, su curiosidad, puede explorar, puede expresar también sus deseos o lo que le da miedo, lo que no le gusta. Mediante el juego el niño puede realizar diversas actividades también, y lo más importante es que el niño pueda sentirse contenido y protegido mediante esto. Bien, proseguimos con el eje de lectura. Para abordar este eje voy a mencionar el capítulo 8 de la autora Marta Marín, titulado La lectura como proceso. Muy bien. Las personas que juegan crucigramas o otro tipo de juego de esta clase entienden que cuando encuentran la definición de recorrer con la vista lo escrito, deben poner en sus casilleros leer. Decodificar es identificar los signos o las señales y su sentido. En términos triviales, si ves un banderín en la playa de color negro y rojo, es señal de peligro. Una de las problemáticas es que los niños, los alumnos, no entienden lo que leen. Esto implica que leer es como sonorizar o identificar señales escritas, y que aprender, comprender y entender no es más que una actividad agregada. La lectura es un trabajo de interpretación de texto y forma parte de un hecho de comunicación. Cuando la comunicación es oral, el receptor puede, mediante la interpretación que él tiene, reducir el ruido y la ambigüedad. Entonces, para que quede claro lo que hablé hasta ahora, el leer es interpretar. Bueno, entonces se han descubierto varias teorías o modelos que buscan explicar los procesos mentales de los lectores. Por ejemplo, la psicología cognitiva busca entender cómo son los procesos mentales de los lectores expertos para enseñar a esos lectores poco hábiles. El proceso cognitivo de la lectura se desarrolla o se conoce, mejor dicho, mediante las nuevas conceptualizaciones que hay sobre la alfabetización. Y esto parte o surge por la preocupación que hay por los analfabetos. Kenneth Gottman titula su modelo Una perspectiva transaccional o psicosociolingüística. Transaccional porque el lector construye un texto a través de diferentes transacciones mediante el texto impreso. Y bueno, y durante el proceso de entrar en transacción con este texto, sus propios esquemas cognitivos se van transformando. Esto también se da mediante, o tiene algo que ver con la asimilación y la acomodación que describe Jean Piaget. Bueno, y la psicosociolingüística básicamente integra la comprensión de cómo el lenguaje se desarrolla y se utiliza en la sociedad. También comprende los procesos culturales y sociales, también los procesos psicológicos y cognitivos. El lector no es nada más que un sujeto pasivo o que solamente recibe la información del texto, sino que es un sujeto activo en su proceso de enseñanza o en su proceso de lectura, porque el lector es capaz de formular hipótesis, de entender la información del texto y de poder resumir esta información.
Bueno, llegamos al eje de escritura. Para esto me voy a guiar en el capítulo 9 de la escritora Marta Marín. Básicamente partimos de que hace 40 o 50 años no existía la enseñanza de la escritura como tal. Si bien era hace 40 años atrás o en la década del 40, un maestro de lengua al comenzar la clase partía de que les decía a sus alumnos que escriban lo que estaba escrito en el pizarrón por él, que escriban lo que estaba en el pizarrón. En la década del 60 esto cambió y básicamente dejó de llamarse composición porque se produjo la gran renovación didáctica. Entonces se cambió la palabra composición por la palabra redacción. Y encodificar es la actividad motriz de la escritura. Básicamente es convertir fonemas en grafemas. Para la segunda mitad del siglo XX, la copia ya estaba totalmente desvalorizada. La escritura no era tan repetitiva. Es más, se cambió nuevamente el término de composición a redacción, se cambió de redacción a expresión escrita. Pero hay algo que todavía no cambiaba en la enseñanza porque no se producía un cambio verdadero. Ya no importaba de la manera en que sin que ésta se denomine, si se llamaba composición o expresarse por escrito o redacción, la educación seguía sin enseñar. La formación de los docentes no incluía esa enseñanza y eso se puede ver reflejado por los docentes mismos, ya que hay algo que se escucha por medio de los maestros y profesores durante todo el nivel secundario y hasta en la universidad, y es que los alumnos no saben escribir. También parte o afirman de que esto ya debe saberse, ellos no deben enseñarlo. Bueno, esta actitud proviene de la creencia de que leer y escribir se debe aprender en profundidad en la etapa primaria o en la etapa inicial de la educación escolar. En una ocasión hicieron los maestros una lista de los conflictos didácticos que tienen en las escuelas o en las aulas, por así decirlo. Y es que hay falta de interés de los niños, graves errores ortográficos, errores sintácticos, también hay un mal uso de los tiempos verbales y una pobreza de vocabulario en los alumnos. Lo cual no quiere decir que los maestros anteriores hayan errado en su trabajo, sino que quiere decir que los docentes no han sido formados completamente para enseñar a escribir y que solamente se quejan de que los alumnos no pueden hacerlo. A estas quejas habría que responderles de esta manera, de que los alumnos tienen todas estas falencias y de qué han hecho ellos hasta ahora para cambiar esto. Bueno, tenemos a la comunicación oral y escrita. Por un lado, la comunicación escrita está en un nivel grafemático, es decir, que viene de grafemas o grafías. Está en un carácter especial y no comparte el mismo tiempo y espacio, además de que es diferida. Y por otro lado tenemos a la comunicación oral, que está en un nivel fónico, que viene de sonido, y tiene el carácter temporal, además de que comparten el mismo entorno de tiempo y espacio, diferente al de la escritura. Bueno, con eso cerraría todos los ejes hasta ahora. Muchísimas gracias.